Hola amigas, hola amigos, gracias por estar en nuestra sintonía. Les saluda Sergio Marín Cornavaca. Ayer no pudimos hacer programa por problemas técnicos, pero nuestro invitado de ayer acordamos que no perdiéramos la semana y lo tenemos hoy con nosotros. Se trata del economista y del sociólogo Oscar René Vargas, a quien ya le doy la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Oscar René? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Oscar René, el impacto que hemos sufrido después de los dos huracanes, el ETA y el IOTA, ha sido prácticamente devastador. Hemos estado viendo las imágenes que nos han hecho llegar mediante el periodismo colaborativo nuestros colegas. Ayer se sumaron 3 víctimas mortales más, aún en el campo le llaman revenido, ¿verdad? Son deslaves de las montañas. Tenemos el caso dramático de los 8 muertos confirmados y ya enterrados en la zona de Peñas Blancas, en el Tuma, La Dalia. Y se suman nuevas víctimas y poco a poco se van a ir descubriendo, pensamos, algunas otras. Las imágenes que me están llegando de Bilwi, prácticamente Bilwi quedó sin techo. Y las comunidades rurales de la zona, estamos hablando de Prinzapolca, de Guaguabar, estamos hablando de la zona de Huaspán, por ese lado norte de Nicaragua, pero si avanzamos un poquito más hacia el oeste, vos tenés devastaciones también y crecidas de ríos y deslaves en la zona productiva, ¿verdad? Hay muchos cafetales afectados y todavía no se hace un recuento exacto de esta situación. Algunos calculan en 50.000, otros hablan de 100.000 damnificados. Si nos atenemos a cálculos del Programa Mundial de Alimentos sobre el costo mínimo para sustentar a damnificados, que anda por el orden de $1.25 por día, sencillamente multipliquemos y nos va a dar cifras astronómicas que el país no tiene de dónde sacar esos recursos. Por eso se tiene que recurrir a la solidaridad internacional. ¿Cómo ves vos ese panorama? Esto viene a amenazarnos en cuanto a enfermedades, para la gente que está en los refugios todavía, hambruna, porque perdieron lo poco que tenían, me refiero a sus siembros, y entonces se avisora una situación sumamente dramática desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de enfermedades que van a proliferar ahí. Por ejemplo, malaria, dengue, chikungunya, depende del tipo de zancudo, ¿verdad?, que proliferen en la zona. Espero tus comentarios sobre eso, ¿verdad?, porque es bastante desalentador el panorama. Bueno, yo creo que hay que diferenciar en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo cuáles pueden ser o son las repercusiones que tiene el huracán. En el corto plazo, es decir, que hay 100.000, 150.000, 200.000, no podemos saber exactamente, No se puede. damnificados. Pero tenemos que partir de una idea, pues, ¿no? Que no importa cuánto haya sido, pero sí importa es que si son 100.000 o 200.000, estamos hablando de que la necesidad inmediata del gobierno varía entre 24 millones y 48 millones de dólares. ¿Por qué? Porque estamos hablando que esa persona que quedaron damnificadas, como bien dijiste vos, perdieron todos sus bienes. Y para recuperarlo, significa que no tiene la posibilidad de trabajar para resarcirse de lo que tiene. Y sobre todo los campesinos que tienen sus siembras que se han sido quemadas por el agua. Entonces estamos hablando de que en el corto plazo, es decir, estoy hablando del próximo mes, 2 meses,
estas personas se van a enfrentar a diferentes problemas. Uno, incremento de su vulnerabilidad, es decir, que queda sin recursos para sobrevivir, es decir, se incrementa la pobreza de esas personas. Segundo, esas personas se incrementa la posibilidad de contagiarse de otras enfermedades, que puede ser el mismo coronavirus, la malaria, las diarreicas agudas, porque las aguas han sido contaminadas y por lo tanto producen estas enfermedades. Las respiratorias agudas, por quedar sin el techo para protegerse y estar a la intemperie, existe esa posibilidad. La otra malaria, la otra enfermedad es el dengue, el chikungunya, etcétera, etcétera. Es decir, que las personas que son, que han sido damnificadas, no solamente han sido, digamos, en situación más vulnerable, en más pobreza, pero también en mayor posibilidad de adquirir una enfermedad. Ese es en el corto plazo. Es decir, que hay que reponer lo que se perdió. Y hay que alimentar a esas personas en los próximos 30, 60 días. Va a depender del número, es decir, del desastre que hayan sufrido. Y no solamente es la costa del Caribe norte, también en la región de las minas, en el norte de Jinotega, en el norte de Nueva Segovia, en Carazo, en Rivas, ¿ve? Y en Estelí, etcétera. Es decir, que incluso aquí, incluso en otros departamentos, ¿ve?, del país. Y que pero todavía no hay un balance exacto de lo que está pasando. El otro problema, siempre a corto plazo, es que para restablecer su vida normal, tiene que tener un techo donde dormir, etc. Y buscar los utensilios para rehacer su vida, porque perdieron también lo que se llama el ganado de la casa, ¿no? Un cerdo, gallina, etc. Entonces, la pobreza está relacionada también con el hambre. Y esa es la situación que también se ha deteriorado. Es decir, que el deterioro social y el deterioro económico de esa familia están relacionadas también con el deterioro sanitario, de la crisis sanitaria. Por lo tanto, las personas están viviendo tres crisis al mismo tiempo: económica, social y sanitaria. Ese es en el corto plazo. En el mediano plazo, sí. ¿Me decía? No, quería ver las capacidades que vos crees que pueda tener el gobierno para enfrentar esta crisis. Bueno, en el presupuesto de la República del 2020, ellos tienen presupuestados 2.8 millones de dólares, ponerles 3 millones. Es decir, que no tienen presupuestado nada. ¿Qué es lo que pasa?
el gobierno tendría que reducir sus gastos de otros sectores. Esto sería reducir, digamos, los gastos suntuarios que se hacen para Navidad, que se hacen para la gritería, etcétera, etcétera. Pero el gobierno no creo que lo vaya a hacer y va a recurrir a la comunidad internacional. Entonces, la Unión Europea acaba de aprobar 10.7 millones, casi 11 millones, y visiblemente a lo mejor eso es lo que el gobierno va a tratar de resolver con estas pequeñas cosas que pueden recibir. Ese es en el corto plazo. Es decir, en el corto plazo el gobierno no tiene capacidad. Depende totalmente de la cooperación internacional. Pero el problema fundamental es que este gobierno no tiene la legitimidad ni goza de que sea un gobierno transparente. Nicaragua es considerado como el tercer país más corrupto de América Latina. Es decir, que todo el mundo duda de que ese dinero vaya a las personas que han sido golpeadas por los huracanes. Entonces, aquí hay un problema que posiblemente los gobiernos vayan a forzar, digamos, que la cooperación sea controlada por alguna organización determinada, ya sea la Iglesia Católica, ya sea los ONG, ya sea nacionales o internacionales, etc. Bueno, la Iglesia Católica lanzó un desafío, ¿verdad? Y mediante un comunicado oficial de la Conferencia Episcopal, dijo que todas las parroquias del país se iban a convertir en centros de acopio para canalizar luego la ayuda hacia las personas afectadas directamente. Esto debe haberle caído como agua, como un balde de agua fría a la gente del gobierno que siempre ha estado prácticamente confiscando la ayuda. Ahí está el caso de Cáritas específicamente, y redistribuyéndola a ellos, ¿verdad? Haciendo el proselitismo político respectivo, cosa que ha chocado mucho a la opinión pública nacional e internacional. ¿Va a tener este gobierno la capacidad de llevarle a la gente de canalizar la ayuda a la gente? Hasta ahora no ha demostrado que tenga esa capacidad. Por ejemplo, los pobladores de las zonas afectadas, nosotros estamos recibiendo material informativo que estamos sirviendo en la mesa redonda a través del periodismo colaborativo, y te dicen los pobladores que no está llegando la ayuda. Por eso, porque yo creo que aquí hay un problema de que no tienen los recursos, porque no quieren sacar recursos de lo que ya el presupuesto tiene. Es decir, por ejemplo, sacar recursos de la presidencia, sacar recursos de las instituciones del Estado en cuestiones de publicidad para dirigirlo hacia suplir las necesidades de la población afectada. Ese es un problema que tiene. Y el otro asunto es que los gastos corrientes en este gobierno son proporcionalmente enormes para los recursos que hay. Entonces, el gobierno no quiere perder su base social que tiene controlada como funcionario del gobierno, y no quiere perder sus recursos para hacer campaña de distracción, de circo. Es decir, el pan y circo. Es decir, aquí solamente hay circo, pero no hay pan. Entonces, que el problema es que ellos prefieren el circo que el pan para la gente. Entonces, esa es una contradicción que tiene el gobierno y que se va a descomponer. Ahora, a mediano plazo, estoy pensando, digamos, en corto plazo, estoy pensando noviembre, diciembre. Es decir, estoy pensando ahora a mediano plazo a partir del mes
enero, febrero. El gobierno también tiene el problema de resolver el problema político para legitimarse de cara a la comunidad internacional. Es decir, mientras no resuelva el problema político, pues no comience a dar muestras de querer resolver el problema político a través de permitir la organización de las personas, etcétera, de hacer reformas a la ley electoral, etcétera, etcétera, su legitimidad seguirá siendo cuestionada. Y entonces sus posibilidades de conseguir unos montos de cooperación o de donación internacional o de préstamo van a ser más limitados de lo que se consiguieron, por ejemplo, en la época del huracán Mitch de 1998. Es decir, que este gobierno, por su propia incapacidad y su lógica de represión, no tiene la posibilidad de conseguir unos montos que sean acorde a las necesidades del país. Voy a poner un ejemplo. El gobierno de los Estados Unidos acaba de aprobar 17 millones de dólares. 8 millones creo que fueron para Honduras, 6 para Guatemala y solamente 1.5 para Nicaragua. Es decir, menos del 10%. Ese es el porcentaje que Nicaragua va a recibir. Y el gobierno lo que quiere hacer, por eso a mediano plazo, es esconderse detrás de la cooperación a la región centroamericana. Por eso es que está promoviendo, a través de su aliado, que es Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras, de que el paquete de Centroamérica, incluyendo Nicaragua, sea presentado por ellos y no por Nicaragua directamente, para esconderse en esa iniciativa. Es decir, esto te demuestra que el régimen reconoce que no tiene la legitimidad ni el beneplácito internacional. Diferente fue cuando fue el Mitch. Cuando fue el Mitch, los gobiernos de Suecia y de países europeos promocionaron una reunión para que Nicaragua presentara los proyectos que se estaban realizando y se aprobaron en esa reunión en Estocolmo alrededor de 1.500 millones de dólares y un poquito más, yo no me acuerdo la fecha, 1.532 millones de dólares para resolver, para ayudar el problema de las causas que creó el bicho. En este caso, Nicaragua no ha tomado esa iniciativa porque sabe que nadie lo va a acompañar. Y entonces lo que están haciendo es esconderse, buscar cómo moverse a través de esta iniciativa centroamericana. Esto te demuestra, primero, que no se va a conseguir unos montos que como se consiguieron en el año 98, a sabiendas que ahora las repercusiones son mayores o iguales que la repercusión del huracán Mitch. Este es el problema de este gobierno. Pero además, entonces, este gobierno se ha encargado de golpear, prácticamente de aniquilar el tejido de cooperación de la sociedad civil, que eran organizaciones con mucha experiencia en canalizar recursos de ayuda directamente a los necesitados. El gobierno los ha criminalizado, los ha confiscado, les ha quitado personalidad jurídica. Entonces, ese es otro problema que se le agrega a esto. Una pregunta, estimado Oscar René. Algunos
analistas dicen que Nicaragua está ante las puertas del país no viable, que ya Nicaragua ya no es expectativa para ningún inversionista serio, ¿verdad? Ni a nivel nacional, ¿verdad? Ni a nivel internacional. Lo poco que están haciendo es terminar de ejecutar las obras que estaban pendientes y no hay una reactivación económica. Entonces dicen, bueno, aquí estamos en una situación como la de Haití o peor. En esas condiciones, si eso es así, ¿cómo pretende Ortega, ¿verdad?, ejecutar un fraude político de grandes dimensiones para quedarse con el poder si sabe que este país sería gobernar sobre una montaña de necesidades, de lamentos, de cadáveres políticos inclusive? ¿Cómo vemos ese asunto? Bueno, yo creo que es cierto que Nicaragua es tan pobre como Haití, pero yo creo que hay una diferencia. Los recursos naturales de Nicaragua son, no sé cuánto porcentaje más alto que lo de Haití. Haití es casi una tierra arrasada. Es decir, que aquí hay recursos naturales que se pueden desarrollar. El problema fundamental es la clase hegemónica, la élite hegemónica que está en el poder. Y entonces esto se destraba en la medida que se cambie la élite de política. Ahora, en este momento, evidentemente, nadie está dispuesto a hacer inversiones. ¿Por qué? Pero no porque no haya los recursos naturales que el país tiene, sino porque políticamente esa situación hace que la economía del país no tenga una posibilidad de recuperación en el corto plazo. Pero además, una de las visiones es que Ortega ya no gobierna. Ortega está en resistencia también, está trincherado en el principal tranque del Carmen, rodeado de guardias y de policías. Entonces no Te voy a gobierna. poner un ejemplo. Y la prueba es esta crisis. Entonces, cualquier inversionista de serio, ¿verdad?, con 10 millones de dólares, no creo que vea en Nicaragua un lugar que le garantice el retorno de su inversión. Te voy a poner un ejemplo. En el documento titulado Anexo al proyecto del Presupuesto General de la República 2021, marco presupuestario de mediano plazo 2021-2024, establece en ese documento, que fue antes de los huracanes, que ellos hasta el 24 no contemplaban un crecimiento económico importante. Es decir, ellos mismos estaban previendo que la situación económica del país iba a ser lenta, desigual y frágil. Es decir, que estaban calculando que el crecimiento iba a ser del 0.5% en el 2021, 0.1% en el 2023 y el 2024. Es decir, nada, porque el crecimiento poblacional es mayor que el crecimiento económico previsto. Por lo tanto, era un crecimiento económico negativo para la población. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? En la lógica de ellos, en estas demandas que están solicitando 178 millones al BESIE, 40 millones al BID, 50 millones al Banco Mundial, etcétera, más lo que pueda conseguir la iniciativa centroamericana, ellos lo que están buscando es que para el año 2021-2022 haya una recuperación económica basada en esos préstamos que se puedan conseguir. Es decir, que los huracanes, le ha venido como anillo al dedo para presentar demandas de préstamos, de recursos, etcétera,
para buscar cómo tener recuperación económica. Eso hay que tomarlo en cuenta. Que Ortega, su interés nada más es ganar tiempo, llegar al 2021 y llegar al 2025. No tienen proyectos de desarrollo del país. Yo te vuelvo a insistir una cosa. No hay una sola fábrica nueva entre el 2007 y el 2020, en 13 años, fábrica nueva, que los recursos económicos que se han depositado en Nicaragua se ha invertido en esa fábrica. Entonces, si por la noche sacamos el día, vemos que si en 13 años no han hecho nada, yo no veo que en el futuro lo puedan hacer. Porque nada más están haciendo es sobreviviendo políticamente, enriqueciéndose y reprimiendo para poder enriquecerse y sobrevivir políticamente. Esa es la lógica de Ortega. Entonces yo no veo una solución. Es decir, lo que Ortega busca ahora con los préstamos que están gestionando es decir de que ellos están haciendo todo por la recuperación del país. Pero vuelvo a insistir, en el año 1998 se consiguió 1.532 millones de dólares en cooperación y préstamo. Ahora no vamos a llegar a esos niveles. Si llegamos a los 300 millones, en el mejor de los casos, con todas las cosas que están pidiendo, no es que se han aprobado, están pidiendo esos montos 178, 440 más 90, estamos hablando de los 270, digamos. Esa es la realidad. Por lo tanto, que a mediano plazo, el problema va a ser que la gente no va a tener cómo sembrar de vuelta, cómo van a sobrevivir hasta la nueva cosecha. La nueva cosecha que pueden recoger los campesinos, etcétera, va a salir como en julio, agosto del próximo año. Es decir, cómo va a sobrevivir esas personas que han sido damnificadas y que han perdido todo de aquí al mes de agosto que estamos hablando, es decir, 10 meses más, incluyendo el mes de noviembre. Ese es el reto que hay. Por eso que yo creo que el problema es que va a haber una profundización de la crisis social, con repercusiones políticas, evidentemente. Uno de los puntos en esta materia política es que Ortega estaba esperando los resultados de las elecciones de los Estados Unidos para ver qué estrategia aplicaba, y dependía mucho, según lo que se decía hace mes y medio, ¿verdad?, que había que esperar las elecciones, los resultados de las elecciones, porque con base a esos resultados él, ¿verdad?, tomaba la decisión de atrincherarse aún más o de ceder pues a un proceso de negociación de algunas cosas que él podía servir en atención a la reforma electoral, en la colocación de algunos magistrados, a los cuales a muchos se les ha vencido su periodo, tanto en la Corte Suprema como en el Consejo Electoral. Pero bueno, las elecciones ya de los Estados Unidos están definidas prácticamente. Querramos o no querramos, hay un ganador, ¿verdad?, es el señor Biden, y tan es así que quien está impugnando ese gane, ¿verdad?, es el actual presidente.
con independencia, ¿verdad?, de los ajustes que pueda hacer la Corte Suprema de los Estados Unidos, etcétera. Bueno, ya se agotó esa espera que tenía Ortega. ¿Cómo va a actuar él en consecuencia a eso? Si ganara Biden, por ejemplo, si fuese ratificado como presidente por la Suprema, ¿cuáles son los efectos para Ortega? ¿Verdad? Porque no creo yo que se vaya a revertir la situación, esa situación de ganancia de Biden en la presidencia. Bueno, mira, el creer que Biden tiene una política diferente para Centroamérica, porque aquí lo toma a nivel general, yo he hecho dos cosas. He analizado el discurso, o mejor, el escrito que hizo en el mes de marzo del 2018. Después sus declaraciones que hizo en el mes de julio del 2018, refiriéndose al gobierno de Ortega como un gobierno que estaba reprimiendo a la población. Y después en la entrevista que hizo en marzo del 2020 para referirse a la situación de América Latina y después específicamente a Centroamérica. Basándome en estas declaraciones del presidente Biden, yo saco la siguiente conclusión. El tema de la corrupción va a estar ligado al tema de migratorio. Él señala que para evitarse la migración en Centroamérica hacia los Estados Unidos, tiene que terminarse la corrupción. Y por eso él propone poner en Centroamérica una oficina del análisis de la corrupción, los FAC, para tener control de lo que está pasando. Segundo, que la política de Trump estaba controlada por los cubanoamericanos. Y por lo tanto, ese va a haber un cambio. Y que el cambio que puede ser es en la forma, pero no en el fondo. Hay que recordar que el tema después del fraude del 2008, el gobierno demócrata de Obama suprimió la cuenta del milenio a Nicaragua. Es decir, secretaria de Estado, la señora Hillary Clinton. La señora Clinton. Sí. Si ahora tenemos que en el diciembre del 2018 se firmó la ley NICAC, que fue patrocinada tanto por demócratas como por republicanos, evidentemente que va a ser el eje sobre el cual va a trabajar. ¿Cómo estoy viendo yo? Lo que yo puedo prever es que pueda haber un cambio en la política hacia Cuba, a mejorar las condiciones de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, con la intención de llegar a los mismos niveles que se había hecho durante el gobierno del señor Obama. Pero la condición ahora es diferente. En ese proceso que se va a negociar qué es lo que los cubanos van a dar en esta negociación. Y aquí está el caso de Venezuela, que va a ser algo importante para los Estados Unidos como para los cubanos. Y en esta negociación, Nicaragua no juega un elemento importante. Y por lo tanto, no creo que sea una situación que sea protegido en las negociaciones con los cubanos. Esto me recuerda a 1989, cuando el presidente Gorbachev y Reagan negociaron el caso centroamericano.
Y aquí vinieron solamente a avisar de que habían negociado y que habían que hacer elecciones. ¿Ya? Entonces, y que no iban a tener el apoyo más de la Unión Soviética. Es decir, que Nicaragua es un peón, no es un alfil, como es el caso de Venezuela. Este es un peón que puede ser eliminado y no cambia las reglas del juego. Entonces, si Ortega piensa de que en esta negociación Cuba, Estados Unidos, ellos va a ser protegidos por los cubanos, yo creo que sea una equivocación. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? Por una parte, una política mucho menos, digamos, de sanciones, cosas por el estilo, pero más firme hacia el tema de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y la transparencia de unas elecciones en Nicaragua. Okay, eso Al me mismo lleva... tiempo, Ujú. al mismo tiempo, permitidme, al mismo tiempo, Ortega se va a dar dando cuenta que ya no va a ser protegido ni por los cubanos ni por los venezolanos. Cada quien va a jugar su ficha, su carta para negociar y para sobrevivir. Es decir, aquí Ortega queda aislado de una negociación tripartita, digamos. Sí, dime. No, te voy a preguntar que este gobierno o el futuro gabinete de Biden, hay algunos viejos conocidos de de la gente en Nicaragua que estuvo en algún momento vinculado en acciones de cabildeo y en acciones de relaciones de gobierno a gobierno. Me refiero específicamente al que fue embajador de Nicaragua ante los Estados Unidos, el señor Cruz, ¿cómo se llama? Sí, Arturo Cruz. Arturo Cruz, correcto. Entonces, podría repetirse, ¿verdad? Si este grupo, ¿verdad? Que inclusive pagó para que una firma internacional en los Estados Unidos siquiera se hiciera cargo del lobby y no fuese en aquel momento sancionado el gobierno por estarse apartando de los principios y valores de la democracia y por estar demoliendo la institución republicana en Nicaragua. Entonces, esos elementos que están ahí, que son vitales, que vos sabés perfectamente que son de relaciones humanas, ¿verdad? Y de relaciones públicas, ¿cómo influenciaría eso en la política nacional? Bueno, yo creo que la empresa privada, que sería eso lo el que puede financiar esto, tiene que analizar la situación de diferentes maneras. No es lo mismo negociar las cosas en un periodo de ascenso de la cooperación venezolana y que a ellos eran beneficiados. ¿Cómo eran beneficiados? Porque la cooperación permitió varias cosas. No solamente el enriquecimiento de la clase dominante, es decir, del orteguismo, sino también el enriquecimiento de sectores de la empresa privada, por dos vías importantes. Uno, como el gobierno tenía suficientes recursos, no aplicaba leyes ni leyes fiscales que le permitieran mayor recaudación y dejaba que pagaran muy poco. Y la otra cosa era que permitió que las exoneraciones, excepciones y regalías, etcétera, fueran por un orden de 13.000 millones de dólares entre el 2007 y el 2020. Es decir, 13.000 millones de dólares que dejaron de pagar al fisco. Es decir, voy a ponerte un ejemplo.
un yate estaba exento de impuestos, pero si vos comprabas una moto tenía que pagar impuestos. Es decir, que esos beneficios evidentemente fueron para la clase dominante. Incluso te voy a ponerte un ejemplo. Si vos eras dueño de una empresa y tenías una empresa, vos podías cargar a los gastos de la empresa tus viajes al exterior. Es decir, era deducible de los impuestos. Todo eso significó un enriquecimiento de este sector social. Y por eso es que defendían que no se aplicara la ley Nicaragua. Y defendían de que no aplicaran la suspensión del Tratado de Libre Comercio del CAF. Pero eso era cuando el régimen de Ortega no tenía una marca de ilegitimidad y de represión, por lo menos a nivel internacional. ¿Qué es lo que pasa ahora? Hoy, en los Estados Unidos, Ortega no tiene amigos. Antes no tenía enemigos, pero no importaba, no le hacían caso. Nicaragua era un país más bananero que no era parte de la agenda nacional. Pero ahora hay un problema. Nicaragua se puso en la agenda de los Estados Unidos. Y eso ya hace que cualquier acción que quiera retomar la iniciativa privada vía el señor Arturo Cruz o vía otra persona, llega con los pies hinchados y ya no llega con la misma ingenuidad que lo percibía el establishment norteamericano. Es decir, que las condiciones cambiaron totalmente. Y ahora también la empresa privada sabe de que no basta un arreglo político entre ellos, entre la empresa privada y Ortega, para resolver el problema fundamental de Nicaragua, que son las 5 crisis que estamos viviendo. Entonces las condiciones son otras. ¿Qué éxito va a tener? No sabemos. Pero lo que sí puedo asegurar es que va a ser mucho más difícil repetir lo que se hizo en el 2007-2009. Vos, en programas anteriores, refiriéndote específicamente a los actores electorales como bloques, por lo menos asignaste 4 o 5 bloques, te los voy a repetir. Dijiste Alianza Cívica va con C por él como franquicia partidaria. Muy probablemente el líder campesino Medardo Mairena logre ser atraído por la centrífuga del PLC y sea otro grupo. Después tenemos a la coalición con la Unidad Nacional y los otros grupos que pertenecen a este bloque. Y después tenés, ¿verdad? Sin dudarlo, pues el bloque del Frente Sandinista con una serie de partidos o micropartidos. Te estoy haciendo la pregunta porque ha circulado una carta firmada por el bloque de Unidad Ciudadana que integra a muchísimas agrupaciones, una de ellas conocidas, otras medio conocidas y otras totalmente desconocidas, que plantean, entre otras cosas, un calendario de actuaciones, de actividades. Dice este bloque de Unidad Ciudadana, en carta dirigida a Daniel Ortega Saavedra como presidente de la República: nos dirigimos a usted en relación a la resolución de la OEA, restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua mediante elecciones libres y justas. Hace alusión entonces a esa resolución y ellos
piden, dice, considerando que en dicha resolución de la Asamblea General insta a que se establezcan compromisos concretos de reformas electorales, en particular la modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral antes de que el Estado convoque a elecciones generales a más tardar en mayo del 2021. Por tal razón estamos exhortándole que como muestra de buena voluntad se comience a definir a lo inmediato el proceso de reformas electorales según el calendario adjunto que ellos están proponiendo. Con tal propósito, estamos adjuntándole una tabla con los plazos que a nuestro juicio requeriría la ejecución de las medidas consideradas como esenciales y críticas para garantizar elecciones libres, justas y transparentes. Y ponen el calendario, el cuadro. Dice observación electoral, hablan de algunos componentes y una fecha de inicio y un tiempo de ejecución. Esto ya está circulando en redes, la gente lo va a poder ver inclusive en la mesa redonda. El cumplimiento de acuerdos, dice la anulación y modificación de las leyes, de las 3 leyes, el tridente de leyes que ha aprobado a Matacaballo el Ejecutivo con sus autómatas ahí en la Asamblea Nacional, y las reformas electorales y los cambios en el Consejo Supremo Electoral. Una propuesta que firman 28 organizaciones, insisto, repito, unas conocidas, otras medio conocidas y otras totalmente desconocidas en el ámbito nacional. ¿Cómo vamos en este asunto? ¿Vos crees que ese, digamos, análisis que hiciste hace algunas semanas en el conversatorio que sostuvimos sigue teniendo vigencia a 4 o 5 bloques de participación en las elecciones? ¿Y qué tipo de elecciones? ¿Y si habrá condiciones para esas elecciones? Bueno, yo no conozco el cronograma que ellos proponen, el bloque de unidad ciudadana. Sí. Pero me parece lógico porque yo siempre he dicho que hay que establecer fechas, tiempos políticos. Los tiempos políticos son importantes en la política. No lo puedes dejar sin establecer ritmo. Y entonces en la medida en que lo que estoy viendo por lo que vos me estás diciendo es que ellos están estableciendo tiempos políticos específicos para poder medir la voluntad política del adversario, en este caso del gobierno. Y es la única manera que vos puedes saber si va a haber o no va a haber transparencia en un proceso electoral. En ese aspecto, independientemente de quién lo firme, me parece, en principio, correcto, es decir, establecer tiempos políticos. Y siempre es lo que yo he pedido siempre. Incluso yo decía que en Navidad sin presos políticos. Y comencé a decirlo hace rato. Nuevamente, ahora hay organizaciones que han retomado esa. Pero lo que yo resalto no es nada, sino el tiempo político. ¿Cómo podés medir vos que si el gobierno está dispuesto o no está dispuesto a hacer unas elecciones transparentes si no estableces tiempos políticos para cumplir requisitos básicos para ir a una elección? Eso es fundamental. Y esto debe ser, a mi criterio, no, vuelvo a insistir, no conozco los detalles. Es que sería bueno dártelos a conocer y de paso pues a nuestra audiencia. Ellos hablan de la observación electoral, dicen. La invitación de la observación, invitación a observadores internacionales y nacionales, eso es el 1 de diciembre del 2020. Ellos ponen como tiempo razonable un día, es decir, ejecutar esa acción en un día, y lo ponen específicamente el 1 de diciembre del 2020. El otro componente en observación electoral es la acreditación en el país. Les da tiempo de 2 días,
entrada al país de delegaciones para recibo de credenciales, el 9 de diciembre. Después va una lista de cumplimiento de acuerdos. Dice el primer punto de cumplimiento de acuerdos, liberación sin cargos. Estamos hablando que en el proceso de 10 días, a partir del 1 de diciembre, deben quedar en libertad todos los presos políticos. Del 4 de diciembre, teniendo también 10 días, debe cesar el uso de paramilitares o policías voluntarios y solamente deben quedar en las calles la policía y el ejército, que son los que están facultados, según esta propuesta. Tercero, libertad de expresión. Esto está aludiendo a los acuerdos de marzo del año pasado. Sí, devolución de medios de comunicación. Aquí le dan tiempo perentorio 5 meses. Perdón. No, todo eso son en diciembre, todo eso. Sí, habla específicamente de diciembre. Lo que pasa es que está con fechas específicas y periodos de tiempo específicos, 10 días, 5 días, etcétera. Pues entonces yo lo que veo, lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando de tu parte es que hay tiempo que demasiado de 2 días, eso es mentira, pues. Sí. Solo que fueran raflas, ¿entendés? Sí, pues, con voluntad política, pues, ¿verdad? Me parece sí. Que aquí le están diciendo al dictador, hombre, aquí está, esto es un plan totalmente realizable, de vos depende, pues, vamos a medir tu voluntad política. Claro, pero yo diría que los primeros 15 días tienen que cumplir tales y tales y tales y tales cosas. Así está establecido, pues, ¿verdad? Pero con detalles a 30 días, a 5 días, dependiendo del área, ¿verdad? Por ejemplo, sobre la anulación y modificación de las leyes, de este tridente de leyes, ley de agentes extranjeros, ¿verdad? Aquí hablan específicamente de la eliminación de artículos relacionados a financiamiento de organizaciones políticas. Es muy específico eso. Y a eso no le asignan tiempo, pero hablan que a partir del 1 de diciembre. Después, en esto de la anulación, la ley de ciberdelitos, completamente. Y en la ley de cadena perpetua, eliminar artículos relacionados a vinculación de organizaciones de la oposición. A esto le dan ellos un periodo de 3 días a partir del 1 de diciembre. ¿Verdad? Sí, sobre reformas electorales, consensuar reformas en 2 legislaturas, las que se necesitan en las 2 legislaturas. Eso va a 6 días, del 16 de diciembre, ¿verdad?, a completar los 6 días. Introducción de reformas de la Asamblea Nacional, las que se necesitan para 2 legislaturas, en 7 días, empezándola el 22 de diciembre. Y la introducción de reformas de las asambleas consensuadas en segunda legislatura el 8 de enero, 5 días. Y consensuar resto de reformas de acuerdo a la necesidad de una legislatura el 13 de enero y tienen como tiempo 6 días. Después viene un calendario específico de cambios en el Consejo Supremo Electoral. Aceptación por el régimen de los cambios de magistrados y directores de área. Le dan 4 días, cambios efectivos a designar según criterios y la juramentación. Bueno, es una propuesta sumamente concreta que no divaga y va al punto. Y le están diciendo a la dictadura, si vos tenés voluntad, aquí está este calendario, pues yo creo que abre un espacio de discusión y está poniendo en todo caso una propuesta concreta sobre la mesa. Exacto. En principio yo estoy de acuerdo. Podré cambiar los tiempos, porque me parece algunos por lo que leíste demasiado raflago. Sí. Pero no importa, eso es una cuestión secundaria. Es lo importante, yo insisto en que hay que ponerle tiempo a la dictadura. Y esa es la lógica en los tiempos políticos. No podés, es decir, vos cualquier negociación establece tiempo político. Vamos a poner un ejemplo, dice, vamos a hacer en la guerra esta de Azerbaiyán con Armenia, para entrar el cese de fuego, y que establecieron de que el día tal
iba a entrar el cese de fuego y que al día siguiente iba a llegar las tropas rusas para poner un cordón y asegurar que no hubiera violación del cese de fuego. Es decir, se pone tiempo y se establece tiempo. Eso es lo normal en una negociación. Pero no se negocia a 7 meses. Ni como la vez pasada que negociaron, en marzo negociaron para que cumplieran en julio. ¿Ya? Entonces, aquí este es un tiempo mucho más preciso, mucho más que va a demostrar mayor responsabilidad y si quieren realmente hacer cambios en el país para que la gente participe de unas elecciones. Si no hay cambio, evidentemente que no sé quién va a querer participar. ¿Seguís avisorando estos bloques que te mencioné? ¿Ah? ¿Seguís avisorando estos bloques que te mencioné? Ese es el problema de los bloques estos. El problema de los bloques que le están poniendo es realmente elementos que son concretos, que ellos debieran de asumir esto. Ese es lo que yo veo. Si no lo asume, le dejan chance a que Ortega siga jugando con los tiempos políticos. Y esa ha sido la lógica de Ortega, jugar con los tiempos políticos. Y eso es lo que no han entendido la oposición, que en la medida que vuelve a abrir la gas, él juega los tiempos políticos. Bueno. Ahorita hay una cuestión que es la situación de la post-huracán, del post-huracán, con estos tiempos políticos determinados, que esto puede influir en la cantidad de dinero de préstamos y donaciones que pueda recibir el régimen. Si el régimen no cumple con estas cosas, evidentemente que la situación económica va a ser mucho más difícil y por lo tanto la fragilidad del régimen estará en alita y cucaracha. Bueno, se mantiene vigente tu hipótesis de la implosión. Así es. Sí, no, es que yo he trabajado los dos elementos y siempre te he dicho que puede haber una implosión o puede haber una explosión y que pueden combinarse ambas y que una favorece a la otra o viceversa. Es decir, que este es un proceso dialéctico, no es una cuestión formal, pues, de que una primera y la otra después. Las dos están en procesos de efervescencia. Y ese es lo que se ha alimentado con el desarrollo de la crisis que se está haciendo post pandemia. Bueno, es decir, por ejemplo, a ver, Sergio, por ejemplo, no podemos separar la crisis sanitaria de post-pandemia con la crisis económica. Es decir, la gente va a vivir las dos cosas al mismo tiempo. Eso es lo mismo que se puede hacer, que se hace en la implosión y la explosión. Muy bien, está muy bien graficado. Te agradezco tu tiempo, Oscar René, espero que te mejores y nos vemos el próximo jueves. Sí, el jueves. Estar acá, ¿verdad? Para llevar mayor información, análisis, ¿verdad? De primera, yo sé que sos un profundo estudioso de la realidad nacional. Muchas gracias, Oscar René. Bueno, saludos. Amigo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Tengan ustedes buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso en que nos miran.